En 1964 se llevó a cabo un experimento en Estados Unidos. Se reunieron 3 candidatos al doctorado que acababan de recibir sus títulos, y se les encargó el diseño de una bomba atómica basada en materiales de la biblioteca pública. Todo esto se denominó Experimento del País N, para ver lo difícil que sería para un país no nuclear construir una bomba atómica basándose en la información pública. Después de solo 3 años, el experimento se detuvo. Los físicos estuvieron a punto de encontrar las soluciones correctas, de lo que se desprende que el experimento fue un éxito. Resulta que cualquier país con 3 físicos realmente buenos, ni siquiera genios, puede diseñar un arma nuclear viable. Pero si es tan fácil construir una bomba nuclear, ¿por qué no se amplía el llamado Club Nuclear? Vamos a investigarlo. El Club Nuclear es un grupo de potencias que han sido capaces de desarrollar, producir y probar armas nucleares de destrucción masiva. Según el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 1968, las antiguas potencias nucleares son Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China. Junto con la ONU contienen la aparición de las nuevas potencias nucleares. Pero el camino de los Estados miembros del viejo Club Nuclear tampoco ha sido fácil y comenzó hace más de 80 años. Los estadounidenses fueron los primeros en realizar una prueba nuclear, detonando la bomba Trinity de 20 kilotones en Nuevo México en el año 45. Trinity fue el resultado y la coronación del famoso Proyecto Manhattan. Un destello cegador fue seguido por una ola de calor, una onda de choque de potencia colosal, dejando una nube en forma de hongo en el lugar de la explosión que se extendió 12 kilómetros en la atmósfera. Miles de metros de arena del desierto circundante se transformaron en un brillante cristal radioactivo del color verde jade. La prueba se consideró un éxito. Los científicos que crearon la bomba estaban asombrados. El físico Isidore Rabi expresó su preocupación por el hecho de que la humanidad se había convertido en una amenaza para toda la vida del planeta y había alterado el equilibrio de la naturaleza. La prueba le recordó a Oppenheimer una frase del Bhagavad Gita: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". El director del juicio, Ken Bainbridge, le dijo a Oppenheimer: "Somos todos unos hijos de puta después de esto". Apenas unas semanas después, el 6 y el 9 de agosto del 45, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeadas. Desde entonces hasta ahora, Estados Unidos ha sido la única nación que ha utilizado armas nucleares con fines militares. En el año 49 se rompió el monopolio estadounidense de la bomba atómica con una prueba de 22 kilotones en el centro de pruebas de Semipalatinsk. De este modo, se alcanzó la paridad nuclear. En 1952, Gran Bretaña detonó su primera bomba, seguida en 1960 por Francia, que la probó en el oasis argelino de Regan. Luego llegó el turno de las potencias asiáticas. China probó el lago Lobner en 1964 y la India explotó en Rajastán 10 años después. Curiosamente, los indios no reconocieron su estatus nuclear hasta 1998. Pakistán, que ha actuado con indignación con sus vecinos, probó 6 cargas en provincias subterráneas de Baluchistán. Desde 2006, las armas nucleares de la República Popular China se han convertido en el dolor de cabeza de Occidente. Es como si Corea del Norte hubiera entrado en el club nuclear sin llamar. En marzo de 2022, Corea del Norte probó el misil balístico intercontinental Hwasong-17. El modelo 17 pretende ser ahora el mayor misil balístico intercontinental del mundo. Su diámetro estimado es de 2,4 metros y su masa total con el repostaje completo podría alcanzar las 110 toneladas. El lanzamiento del misil monstruoso por parte de la República Popular China lo ha convertido en un éxito de ventas. Ahora veamos la retórica de los poderes. Corea del Norte está posicionando la prueba de misiles como parte de una fuerza de disuasión de la guerra nuclear. 2 horas después del vuelo de Hwasong, Corea del Sur lanzó 5 misiles propios, lo que calificó como una demostración de su capacidad y voluntad de responder y castigar inmediatamente. Estados Unidos calificó el lanzamiento del misil de violación descarada de numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y señaló que Corea del Norte corre el riesgo de desestabilizar la situación de seguridad en la región. Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del territorio nacional estadounidense, de la República de Corea y de sus aliados japoneses, dijo la Casa Blanca en un comunicado. Al mismo tiempo, las nuevas sanciones de la ONU contra la República Popular China no son posibles debido al poder de veto de China. El ministro de Defensa de Japón publicó un video de la estela de condensación del misil y declaró que el actual lanzamiento es el más exitoso técnicamente en la historia de Corea del Norte. El jefe del Ministerio de Defensa, Nobuo Kishi, entusiasmó especialmente a todos. Los cálculos muestran que el alcance podría ser de más de 15.000 kilómetros, dependiendo del peso. Por lo tanto, todo el territorio de Estados Unidos, incluida la costa este, está dentro del área de peligro. Ahora es un momento de volver a la composición del llamado club nuclear. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China forman parte de la lista de las viejas potencias nucleares firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear. Las potencias jóvenes, India, Pakistán y China, no han firmado,
Tras la caída de la Unión Soviética, las armas nucleares soviéticas también estaban presentes en Kazajstán. Sin embargo, esos países renunciaron voluntariamente a sus arsenales. Algunos países ponen su territorio a disposición de la OTAN para el despliegue de armas nucleares. Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Turquía, que no tienen bombas propias. Israel se mantiene al margen. El país no confirma ni desmiente los rumores de un arsenal correspondiente. Los expertos afirman que los israelíes han estado desarrollando ojivas nucleares desde finales de la década del 60. Sudáfrica solía tener armas nucleares, pero las 6 ojivas fueron destruidas tras el fin del régimen del apartheid. Existe la teoría de que Israel ayudó a los sudafricanos a desarrollar sus bombas. Los intentos de obtener sus propias armas bajo el pretexto de una potencia nuclear independiente han sido achacados a Irán. En 2015, Teherán, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y China firmaron un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. El plan de acción integral conjunto implicaba el levantamiento gradual de las sanciones a cambio del fin de acontecimientos potencialmente peligrosos. El proceso no está exento de obstáculos. A principios de 2022, la Federación de Científicos Americanos contabilizaba unas 12.700 cabezas nucleares en posesión de 9 países. Alrededor del 90% de las armas provienen de Estados Unidos y Rusia. He aquí un desglose por número de cómo se distribuyen las ojivas en el club nuclear. Rusia 5.977, Estados Unidos 5.428, China 350, Francia 290, Reino Unido 225, Pakistán 165, India 160, Israel 90 y Corea del Norte 20. Sin embargo, hay que recordar que ningún país revela el número exacto de ojivas en servicio. Además, cerca de una cuarta parte de las armas nucleares del mundo han sido retiradas pero no desmanteladas. Ahora volvemos a la cuestión de lo fácil que es tecnológicamente entrar en el club nuclear. ¿Qué se necesita para fabricar una bomba nuclear? Existen 2 de los esquemas de munición atómica más sencillos: la implosión y el cañón, así como híbridos de ambos. El de cañón se considera más sencillo. En él, un trozo de uranio 235 se dispara literalmente con una carga de pólvora contra un blanco de la misma composición. La idea es que haya al menos un 80% de este elemento en la pieza, y en el mejor de los casos, más del 90%. Ambas piezas tienen una masa subcrítica y por tanto no pueden iniciar por sí solas una reacción en cadena con una explosión nuclear. Sin embargo, su acercamiento casi instantáneo les permite alcanzar rápidamente la masa crítica necesaria para iniciar una reacción en cadena con los parámetros necesarios para una explosión nuclear. La velocidad de aproximación de las 2 piezas, como en un disparo de cañón, es aquí crucial, porque si es demasiado lenta, la reacción en cadena tendrá tiempo de calentar al rojo vivo las piezas y comenzar el proceso de su vaporización. En ese caso, la potencia explosiva se verá muy reducida. El esquema de los cañones es sencillo. Si se dispone de uranio 235 con el enriquecimiento necesario, cualquier fábrica de artillería fabricará el propio cañón. Dicha bomba cayó en Hiroshima el 6 de agosto del 45. La simplicidad de la fabricación de una munición también tiene su lado negativo. La masa crítica necesaria para una explosión atómica es de más de 15 kilogramos. En la bomba de Hiroshima, las piezas no estaban perfeccionadas y había aún más uranio. La mayor masa de la ojiva no la hace simplemente menos compacta. Un problema mucho más grave es que el material fisible enriquecido en uranio 235 es muy difícil de obtener. El uranio natural solo contiene un 0,7 de isótopo 235, siendo el resto uranio 238, más pesado y no cíclico. Para elevar la concentración del isótopo 235 al 80-90%, Estados Unidos, durante el proyecto Manhattan, siguió una vía de difusión que consumía mucha energía. En este esquema, el uranio se fluoriza primero en hexafluoruro de uranio, UF6, y luego se calienta a 56 grados Celsius, lo que hace que el hexafluoruro hierva. Como gas, pasa a través de una cadena de membranas. El uranio 238, más pesado, se corta gradualmente, lo que da lugar a un enriquecimiento del isótopo 235. Todo este esquema es muy ineficiente desde el punto de vista energético. La planta de difusión estadounidense consumió 3 gigavatios de energía, tanto como 3 grandes reactores nucleares o una docena de centrales térmicas decentes. Como resultado, la planta perdió la competencia económica frente a los fabricantes que utilizaban centrifugadoras. Crean una contrapartida artificial de mayor gravedad al girar, y las moléculas más pesadas con uranio 238 se asientan, y las más ligeras de uranio 235 se quedan arriba. La producción de uranio mediante el esquema de difusión es tan cara que no se utiliza simplemente por razones financieras. La aplicación de la tecnología de centrifugación de gases requiere el más alto nivel tecnológico del contratista. Vamos a explicarlo con un ejemplo. En los años 90, cuando cayó el telón de acero y los productores de combustible pudieron empezar a abastecer el mercado internacional, resultó que su combustible era objetivamente más barato. Entonces Estados Unidos quiso construir sus propias centrifugadoras de gas.
comenzó en 1995. 16 años después, en 2011, llegó a la primera prueba de una cascada de centrifugadoras. Al final, algunos de ellos se derrumbaron de forma bastante espectacular. Al fin y al cabo, las centrifugadoras modernas para este fin tienen velocidades de rotación de 1500 revoluciones por segundo, lo más avanzado de la tecnología humana. No es fácil conseguirlo a corto plazo, se necesitan décadas de mejora gradual. Terminó tan tristemente que el Estado estadounidense no renovó la licencia de la corporación que estaba haciendo todo esto. Como consecuencia del cierre del programa de difusión gaseosa por considerarlo demasiado costoso y de la interrupción de los trabajos de centrifugación, Estados Unidos no tiene desde hace mucho tiempo sus propios conductores de combustible nuclear y mucho menos su propia producción de uranio para armas. Así que resulta que estas tecnologías solo están al alcance de un puñado de personas. Irán, China y otros países tienen sus propias centrifugadoras. Pero China los compra, mientras que otros actores importan originalmente la tecnología. Otros países han dedicado décadas y grandes recursos financieros a esta tecnología. Sin embargo, como ya hemos señalado, existe otro esquema, no de cañón, sino de implosión. No utiliza uranio 235, sino plutonio 239. La diferencia fundamental en este caso es que el plutonio puede producirse sin estas dos condiciones inconvenientes. La primera, plantas de difusión demasiado caras desde el punto de vista energético y financiero, o la segunda, plantas de centrifugación prohibitivamente complicadas. Además, su masa crítica es de unos 6 kilogramos, lo que permite crear ojivas nucleares notablemente más compactas. Aquí, por ejemplo, hay un anillo de plutonio 239 de 11 centímetros de diámetro y 5,3 kilogramos de peso, fabricado en Estados Unidos. Eso es suficiente plutonio para hacer una bomba atómica con un reflector de berilio eficaz. Este tipo de material fisible se produce en un reactor nuclear donde el uranio 238 captura uno de los neutrones y se convierte en plutonio 239. La verdad es que no todo es sencillo. Si el uranio 238 está inmerso en el flujo de neutrones del reactor durante mucho tiempo, habrá demasiado plutonio 240, el cual se forma cuando el uranio 238, que acaba de absorber un neutrón, se convierte en plutonio 239 e inmediatamente atrapa un segundo neutrón, convirtiéndose en plutonio 240. Este último da un fondo de neutrones demasiado fuerte, y si es más del 7% en plutonio para armas nucleares, la probabilidad de fracaso de todo el proyecto aumenta considerablemente. Después de todo, el esquema de implosión implica una explosión que engarza el elemento del plutonio del diseño. Si el fondo de neutrones es demasiado alto, incluso al principio de una explosión que crea las condiciones para una explosión nuclear, el material fisionable se calentará prematuramente y se evaporará antes de ser detonado por completo. Esto destruirá el arma nuclear en sí, pero no la explosión como se pretende. El resultado es un badajo muy caro, pero realmente seguro. Resulta que el plutonio apto para la fabricación de armas debe tener un bajo contenido en plutonio 240, es decir, menos del 8%. Esto puede conseguirse exponiendo el uranio 238 al reactor solo durante un tiempo muy breve. Tecnológicamente deben ser reactores que permitan la carga y descarga rápida de barras de uranio 238 durante su funcionamiento. Es técnicamente imposible hacerlo en los reactores convencionales. En teoría no hay nada irreal en crear un tipo diferente de reactor nuclear. No hay nada irreal en teoría para construir un reactor nuclear de este tipo. En 1942, los estadounidenses fabricaron el primer reactor del mundo a partir de uranio natural, sin enriquecimiento. Para ralentizar los neutrones hasta las velocidades a las que el uranio puede capturarlos mejor, utilizaron un moderador de neutrones, grafito, que fue aserrado en máquinas de madera normales. La mampostería de grafito se reforzó con un armazón de madera para darle resistencia. Sin embargo, alguien tiene que diseñar un reactor que pueda introducir y retirar rápidamente la barra de uranio 238. Hay muy pocas personas capaces de diseñar reactores nucleares de manera que funcionen. Y de nuevo, solo unos pocos países tienen esa capacidad científica y organizativa. Y es prácticamente imposible hacerlo de forma encubierta desde otras naciones. Sin embargo, un curioso podría argumentar que una bomba sucia puede fabricarse sin alta tecnología. Teóricamente no sería un problema. Es posible tomar una mezcla de ciertos elementos químicos que no podemos mostrar ya que no podemos mostrar ayudas prácticas, llenarla en tubos, que normalmente se cargan con combustible nuclear, y ponerla en reactores ordinarios, la mayoría de los estándar, durante un año. Luego se saca de ahí y se rellena con él cualquier cohete rudimentario e incluso un proyectil de artillería. Pero así no se puede conseguir ningún arma de destrucción masiva. El número de víctimas de la contaminación radiactiva no será mucho mayor que el de las explosiones de dichas municiones. Se necesita mucho tiempo para producir las cantidades necesarias de isótopos suficientemente peligrosos. Es difícil de almacenar y no se puede hacer de forma encubierta. Todavía se puede hacer un par de varillas y luego se pueden verter en las conchas sin demasiada complicación. Pero ni un solo estado del mundo puede rellenar encubiertamente miles de varillas con los elementos necesarios, poner en marcha la producción y crear cientos y miles de municiones del tipo bomba sucia. Pero, ¿y si intentamos rellenar una bomba sucia no con una mezcla especial de elementos, sino con combustible nuclear gastado? Se podría intentar, pero habría dos problemas.
En primer lugar, el combustible nuclear gastado es más peligroso cuando está notablemente caliente. Aún no se han quemado todos sus isótopos más peligrosos, pero el combustible gastado caliente es muy inconveniente para ponerlo en cualquier ojiva. Una vez más, estas bombas sucias son de muy poca utilidad. La mayor parte está formada por isótopos de larga vida, cuya radiación es bastante moderada. E incluso las mezclas de elementos de vida más corta no ayudan. Ese combustible gastado es decenas o cientos de veces más seguro que la mezcla óptima de elementos químicos almacenada en un reactor durante un año. Así que, en teoría, cualquier país conservará esa capacidad de bomba sucia mientras tenga al menos un reactor nuclear en funcionamiento. Excepto que, en la práctica, las bombas sucias son ineficaces en el sentido militar y totalmente suicidas en el sentido de las relaciones públicas. Así es como se puede describir brevemente el coste de adhesión al club nuclear. Por supuesto, en este video no hemos hablado de la minería del uranio, la energía nuclear y las distintas tecnologías de los reactores nucleares y muchas otras cosas. Pero lo dejaremos para futuros episodios si es que les interesa el tema. Háganme saber con un like y un comentario si vale la pena hacer un video así. Por ahora, gracias por vernos y nos vemos en otra edición de Sedición.